Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1 de la carrera de técnico en enfermería correspondiente a la materia de microbiología y el tema de que nosotros vamos a hablar hoy es la epidemiología del virus de la influenza H1N1. En resumen, el virus de la influenza es un virus altamente transmisible que ha afectado y amenazado a países de Centroamérica, definiendo el objetivo de estudio en conocer el comportamiento epidemiológico, medidas de prevención y control del virus. Antes de empezar a hablar del virus H1N1, debemos saber qué es la influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda altamente infectante en los humanos, pero el subtipo en el que vamos a centrarnos hoy es el H1N1, que es el resultado de una combinación entre una cepa de gripe aviar, gripe humana y gripe porcina. Y aunque la gripe porcina no era extraña en los humanos, pues ya habían habido casos en los que se documentaba que habían existido personas que habían contraído gripe porcina, el salto que dio la pandemia en 2009 sí fue una diferencia característica, pues este adquirió la capacidad de transmitirse de persona a persona. El comportamiento de la enfermedad es un poco difícil de seguir, dado que su sintomatología y epidemiología son similares al del resfriado común y la influenza estacional. Los síntomas son fiebre de 38 grados, tos seca, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos y en algunos casos diarrea y vómito, que son asociados a la gripe porcina. Aunque la pandemia era altamente contagiosa y de gran virulencia, fue catalogada como una pandemia de moderada gravedad, dado que a pesar de que tenía una virulencia increíble y se transmitía con mucha facilidad de persona a persona, la sintomatología era parecida al de otras enfermedades, por lo cual el personal de salud tenía una idea temprana de qué hacer con esos síntomas y existía un posible tratamiento para la enfermedad. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, el personal de salud no pudo alterar los factores de riesgo, que eran personas que ya tenían patologías asociadas o iniciales como el asma y el embarazo, que también era un factor determinante, así como la edad temprana de los pacientes. En términos de gravedad, esta pandemia afectó a grandes sectores de la población por su diseminación rápida en varios sectores de la sociedad, sobre todo en los que no tenían los recursos para implementar las medidas de seguridad. Sin embargo, a pesar de que este virus se propagaba muy rápidamente entre varios sectores, algunas personas eran capaces de adquirir una protección por inmunidad cruzada, lo que significaba que habían adquirido anteriormente un virus de la influenza y este les había dado la capacidad para crear cierta resistencia al virus del H1N1. La gripe porcina, sin embargo, sí fue un recombinante nuevo y sus recombinantes fueron el H3N2 y el H1N2, que eran los recombinantes estables de la enfermedad. Sin embargo, el recombinante que dio el salto fue la H1N1. Y esto es por los componentes que se adhirieron a él en el momento de su recombinación, que fueron la hemaglutinina correspondiente a la H, que es una glucoproteína presente en la pared del virus, y una neuraminidasa, que es una enzima presente en la pared del virus también. Esto le ayuda a adherirse a otras células, facilitando su propagación. Los factores de la severidad de la pandemia no influyeron solo por la gravedad del virus, sino también por la capacidad de respuesta del sector de salud. Y en algunos casos fue determinante porque no todas las instalaciones cumplían con las necesidades para atender una pandemia, sobre todo una que tenía una vía de transmisión como lo era la vía aérea. El método de transmisión de este virus era por macrogotas, que eran tos o estornudos que eran fácilmente percibibles y sentibles para las personas, microgotas, que son gotas de estornudos y tos que se quedaron en el ambiente hasta infectar a otras personas, y por contacto, que por contacto de superficies que tuvieron contacto con las personas que tuvieron esa enfermedad. Las medidas de prevención son todas sobre prevención respiratoria. Dado que la enfermedad se contagia por vía aérea, lo mejor que puede hacer es evitar tocarse la cara, usar mascarilla, desinfectar superficies y evitar el contacto directo con personas, así como el hacinamiento. El control del virus se da por dos medicamentos, que son los que se utilizan en estos casos normalmente, el zanimavir y el oseltamivir. Estos dos ayudan con la prevención y aunque hubo un caso que fue aislado que no respondió a este tipo de tratamiento, es un tratamiento efectivo y no tiene una repercusión negativa en la salud de las pacientes.
Amantadina y rimantadina, a pesar de ser medicamentos que anteriormente funcionaban en casos de influencia, no son efectivos para tratar el H1N1. Y aunque este virus es mortal, ahora tiene medicamento y se es considerado un virus estacional. Situación problemática. La influenza H1N1 significó un desafío mundial, debido a que se convirtió en una pandemia rápidamente, desde la identificación de los primeros casos en Veracruz, México, en abril de 2009, hasta que la OMS la declaró pandemia en junio de 2009. Para ese entonces, ya estaba presente en 134 países, se tenían 94.512 casos confirmados y 429 defunciones. El crecimiento acelerado de esta pandemia trajo como consecuencia pérdidas económicas y una crisis sanitaria. A su vez, ya que en algunos países los sistemas de salud colapsaron al superar la capacidad de atención. Por consiguiente, trajo pérdidas humanas. Otro desafío notable es que la pandemia se diseminó rápidamente por muchos países debido a la incapacidad de detectar el virus nuevo y al descuido de las medidas de higiene y bioseguridad personal. Otro desafío importante es que la influenza H1N1 procede del tipo A de influenza, posee la característica de mutar de hospedero a hospedero, haciéndolo potenciador de pandemias, ya que los anticuerpos existentes en el cuerpo de los humanos son incapaces de responder ante este virus. Enunciado del problema. ¿Cuáles son los principales parámetros de comportamiento epidemiológico en el virus de la influenza H1N1? Objetivos. Identificar principales parámetros del comportamiento epidemiológico en el virus de la influenza H1N1. Objetivos específicos. Conocer los aspectos epidemiológicos del virus de la influenza H1N1. Describir aspectos clínicos de la patología causada por el virus de la influenza H1N1. Mencionar medidas de prevención y control del virus de influenza H1N1. Justificación. Teniendo en cuenta lo antes mencionado y de acuerdo a nuestra experiencia práctica como futuros profesionales en el área de enfermería, es necesario conocer y determinar las características de las enfermedades respiratorias infectocontagiosas y las medidas básicas para evitar su propagación. El objetivo del estudio de enfermería es el cuidado, la seguridad del paciente y somos los responsables de dicha área. Es por eso que nosotros debemos de dominar y manejar este tipo de temas y enfermedades para poder brindar la mejor atención y calidad a los pacientes que tratamos a diario en las unidades de salud, hospitales y clínicas de asistencia. Métodos. En la revisión bibliográfica de estudios sobre la participación de los estudiantes de enfermería se realizó una búsqueda del tema e interés. Epidemiología del virus de la influenza H1N1. A través de revistas, documentos en PDF, historia general, artículos científicos, entre otros, localizando información objetiva y de mucho interés para conocer la epidemiología de este virus. Cabe recalcar que con la ayuda de la herramienta de Google se encontró dicha información general, la cual debemos elegir documentos como máximo de 10 años de tiempo. La patología, las prevenciones, los signos, los síntomas y cómo prevenir dicho virus. Por lo tanto, podemos determinar que nuestra investigación es de tipo investigativa, objetiva, explicativa, descriptiva y cuantitativa. Con la ayuda y elección mutua de los compañeros eligieron estos apartados para describir lo que es el virus de la influenza H1N1 o como muchas personas lo conocen, la gripe porcina. Algunos resultados fueron: en esta gráfica podemos ver lo que se conocía de este virus, en lo cual en el rellenado celeste, el 24%, podemos ver la aparición de la pandemia.
En el rellenado gris con el 20% podemos ver la epidemiología. En lo azul podemos ver el 32% que fue la prevención de oseltamivir y zanamivir, que fueron medicamentos antivirales. En el rellenado de anaranjado podemos ver el 13% de agente. En el rellenado amarillo con el 11% podemos ver los antecedentes patológicos en casos fallecidos. En la siguiente gráfica podríamos observar lo que son los casos confirmados, lo cual las personas presentan distintos síntomas como dolores musculares o corporales, dolores de cabeza y fatiga. En otras se les presentaban otros síntomas como vómito y diarrea. En la siguiente gráfica podríamos observar los resultados basados con los objetivos, el comportamiento epidemiológico o síntomas. Esto nos refleja que las personas que eran diagnosticados con influencia H1N1, los síntomas más frecuentes eran fiebre y tos. Esta gráfica fue durante el 2009 y 2010, lo cual podemos ver que los síntomas eran de 0 a 40 hasta diarrea, entre otros síntomas. Y los más frecuentes y con alto rango fueron de fiebre y tos, llegando al 70% en la gráfica. Luego podemos observar la eficacia que tuvo las medidas de prevención. Este gráfico nos señala el porcentaje de eficacia que tienen las distintas medidas de bioseguridad para disminuir los contagios, en lo cual podemos ver con un 55% de eficacia el lavado frecuente de manos, con un 57% el uso de guantes, el uso de barbijo con un 68%, el uso de barbijo KN95 con un 91% y la combinación de todos los anteriores con un 91%. En la siguiente gráfica podríamos observar lo que sería el control del virus, estadística ya aplicada de tratamiento, casos y controles resaltados desde al 26 de octubre del 2010, en lo cual podemos ver el 100% de casos, el 99% de casos hospitalarios, 96% de casos ambulatorios positivos, 96% de controles ambulatorios negativos. En conclusión, podríamos decir que el virus H1N1 es un virus que tuvo un gran impacto y todavía en la actualidad es un virus mortal porque infecta las células que recubren principalmente en las vías de respiración, ya que este virus ingresa al cuerpo cuando inhalas gotas contaminadas o transfieres el virus vivo desde la superficie contaminada hacia los ojos, nariz o boca, motivo por el cual es importante el reconocimiento de dicha enfermedad y cómo prevenirla. Cabe recalcar que las medidas de prevención que se tomaron para poder evitar este virus dieron un gran impacto en la salud de la humanidad, ya que tomando en cuenta el número de contagios a nivel mundial era mayor antes de que se implementaran estas medidas. Así fue que poco a poco se pudo controlar el virus de la influenza H1N1. Puede que exista cierta protección por inmunidad cruzada con cepas que circularon en el pasado. La vacunación durante la pandemia no parece ser suficiente efectiva. Son necesarios los antivirales ya mencionados antes, lo cual era el oseltamivir y zanamivir, y las medidas preventivas higiénico-sanitarias son muy eficaces. Recomendaciones. La población en general es el sector más vulnerable al enfrentar una crisis sanitaria como lo fue el H1N1. Por lo tanto, es necesario que el personal de salud haga especial hincapié en las medidas preventivas para la población, porque es responsabilidad del sector de salud brindar conciencia y educación con respecto a las medidas de higiene, tanto como higiene respiratoria como preventiva en el uso correcto de los dispositivos para la prevención de este tipo de enfermedades, para que los pacientes y la población en general sea consciente del riesgo y sepa aplicar las medidas de prevención necesarias para enfrentarse a una pandemia.
Para ir finalizando con la presentación, nos vamos a dirigir hacia la compañera Lidia Sánchez, quien nos va a responder 3 preguntitas. La primera, ¿cuál es la sintomatología presentada en infección por el virus de la influenza H1N1 y cuál es la población principalmente afectada por este? La sintomatología presenta fiebre, tos, vómito y diarrea persistente. Personas principalmente afectadas son niños, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas que tienen enfermedades crónicas, ya sea como asma y diabetes, etc. La segunda, ¿cuáles son las formas de transmisión de la infección del virus de la influenza H1N1? Son de persona a persona, ya sea por tos o estornudos, también por grandes gotas y microgotas. Y la última, mencione algunas de las principales medidas utilizadas para la prevención de la infección por el virus de la influenza H1N1. Serían medidas de higiene respiratoria. Algunos ejemplos son el uso de mascarillas, lavado de manos y no tocarse ni nariz ni boca. Bueno, esta ha sido la presentación correspondiente al grupo número 1 de la investigación de la epidemiología del virus H1N1, guiados por la licenciada Amelia Palomo. Gracias por la atención prestada.